pastor, ¿verdad? Y en muchas áreas, cuando estuve aquí, ¿verdad? Él fue un consejero para mi vida, ¿verdad? Y lo amo a él y a su esposa, ¿verdad? Está ahí atrás, ¿verdad? Una bendición de verle. Y la verdad es que una de las cosas que me anima a estar aquí y una de las cosas que, ¿verdad? Pastor, y yo le digo pastor porque yo salí de aquí, de este lugar. Inclusive cuando vimos la oportunidad de viajar hacia Iowa, ¿verdad? Yo vine con él y yo le dije, pastor, creo que ustedes nos darían, ¿verdad? Esa representación que necesito como iglesia enviadora. Y él dijo, ¿verdad? Aquí estamos, ¿verdad? Y me fui con la paz, ¿verdad? De que él nos otorgara esa bendición en nuestras vidas, ¿verdad? Y no solo porque estábamos aquí, pero el testimonio, pastor, tiene alrededor de 40 años o más, pastor, aquí fiel, ¿verdad? Y hoy en día no se mira eso. Mire, hoy en día comúnmente, ¿verdad? Si es que es un super pastor, ¿verdad? 5 años en la obra y después de 5 años, ¿verdad? Pegan carrera, ¿verdad? Es triste el testimonio, ¿verdad? Que en esa área hay, pero qué bendición cuando alguien encuentra un ministro, ¿verdad? Que ha estado por más de 40 años, ¿verdad? Diciéndome, pero es una tremenda bendición y yo le amo y anhelaba desde años estar aquí con él, ¿verdad? Inclusive he tratado de llevarlo para allá, sí, pero todavía, ¿verdad? No he podido. Vamos a ir al libro de Nehemías. Hay algo que quiero hablarles esta mañana, ¿verdad? Que sin duda, yo creo no solo esta obra aquí, pero todas las obras alrededor del mundo entero necesitamos, y especialmente estos días, hermanos. Hemos conocido tiempos, se puede decir, turbulentos, donde el pueblo de Dios ha sido expuesto a prueba en muchas áreas. Una de las cosas, ¿verdad?, que me admira es cómo todo lo que ha estado sucediendo estos años atrás ha estado impactando en la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, no hablamos de un edificio, porque la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Y hay algo importante, ¿verdad?, que yo quiero compartir con ustedes. Vamos a Nehemías, capítulo 8, y vamos a estar viendo desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Ahora, comúnmente ya, ¿verdad?, yo leo el 1, los hermanos el 2, y luego yo el 3, y así hasta leer todos juntos el último versículo. Voy a pedirle que hagamos eso, ¿verdad? A mí me encanta ver a los hermanos participar del servicio, de la palabra de Dios específicamente, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Vamos a pedirle si se puede poner de pie, por favor, en reverencia a la palabra de Dios para leer Nehemías 8 y versículos 1 hasta el 12 vamos a estar leyendo. Voy a comenzar yo el versículo 1, ustedes el 2 y así hasta leer el 12 todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo. Me encanta esto último, hermanos, esta frase. Y se juntó todo el pueblo como un solo ¿qué? Hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajesen el libro de la ley de Moisés, lo cual Jehová había dado a Israel. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley.
Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Macías a su derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Matías, Jasum, Adonán, Zacarías y Mesuán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jusía, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetal, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaí hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a que les había enseñado. Qué tremendo escenario, hermano. Una de las cosas que estamos en necesidad hoy en día es que la palabra de Dios tenga el afecto que tuvo a ellos en Nehemías 8. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre Santo. Y al venir a ella, Señor, que podamos entender, Señor, la necesidad que existe, Señor, como pueblo tuyo, Padre Santo. Cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, nos encontramos porque estamos en necesidad, Señor. Hay algo en nuestras vidas, Señor, que solo tú puedes saciar, Padre Santo. Hay algo en nuestras vidas, Señor, de lo cual solo podemos depender de ti, Señor. Y te pedimos que en esta mañana, al venir a tu palabra, podamos encontrarnos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Quiero hablarles esta mañana sobre algo que es de suma necesidad en el pueblo de Dios, especialmente entendiendo los tiempos. Una de las cosas importantes que el pueblo de Dios necesita tener al tanto, ¿verdad?, en su vida, es el tiempo. La verdad que sabemos que la palabra de Dios dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Dice que Él vendrá y será en un abrir y ¿qué? Ahora, lo que nos dice eso es que en realidad usted y yo no sabemos, ¿verdad?, cuándo Él vendrá, pero sí sabemos que vendrá. Amén.
pero porque sabemos que vendrá, y aunque la palabra de Dios nos indica ciertas cosas, ciertos escenarios, ¿verdad? Ciertas situaciones que iban a estar sucediendo, ¿verdad? Antes de su venida, podemos usted y yo entender que mucho más y más usted y yo nos acercamos a la venida de nuestro Señor. Amén. Ahora, si somos honestos, creo que cada uno de nosotros, mientras más pasa el tiempo, mientras más pasan los años, creo que todos diríamos, no, pues Señor, ya ven. Amén. Creo que hay algunos de nosotros que ya estamos listos para que Él venga. Gente más, si nosotros supiéramos que antes de este servicio Él viniera por nosotros, diríamos, gracias al Señor. Especialmente toda aquella gente que se ha enjalanado en estos tiempos de fiesta, ¿cierto? Pero escúcheme, al tener ese concepto claro, y debería de estar, ¿verdad? Ese concepto habitual como nuestro corazón que palpea cada momento, debería de estar en nuestra mente con claridad de entender en los tiempos que estamos viviendo y que más y más se acerca ese tiempo de la venida de nuestro Señor. Hay una cosa importante que la iglesia necesita tener habitado en la vida de la iglesia. ¿Qué es esa cosa? Unidad. Ahora, es interesante lo que vemos al principio, versículo 1 de Nehemías 8. Dice allí, si usted ve conmigo, dice, ¿y qué? Y se juntó, ¿qué dice, hermanos? Todo el pueblo. ¿Qué es todo? Pues todo. Y se juntó todo el pueblo, pero no para allí. ¿Cómo qué dice? Un solo hombre. Ahora, ¿qué es eso? Unidad. ¿Usted se imagina el juntar todo un pueblo? Y la palabra de Dios nos describe que este pueblo que se juntó, que era el pueblo de Dios, se juntaron como que existía solo una persona. Dios mío, si en nuestras casas, en nuestros hogares, ¿verdad? Hay hogares que nunca han conocido lo que es la unidad. Papá tiene su manera de pensar. Mamá tiene su manera de pensar. Y los hijos, pues no se diga. Y todo, escúcheme, desde el inicio de ese hogar hasta el fin de ese hogar, pasan toda una vida buscando el encajar en unidad, lo cual nunca ven ese propósito realizado. ¡Qué tristeza! ¿Por qué? Papá quiere que todos piensen como él y que hagan como él y que persigan lo que él quiere. Y mamá de la misma manera. Y los hijos, no, papá y mamá tienen que, ¿verdad? Pensar como nosotros pensamos. Y mire, ese es el mismo concepto a veces que existe en el pueblo de Dios. Y lo que eso hace, hermanos, daña aquello esencial y especialmente, escúcheme, hoy en nuestros días, necesario dentro del pueblo de Dios. Le voy a decir qué es lo más grande que el pueblo de Dios necesita hoy en día.
unidad. Amén. Gracias por ese amén. Amén. Yo esperaba que todos dijéramos amén. Mire, decía mi pastor, no confiese su pecado quedándose callado. Ahora es importante, hermano. A veces no entendemos. Cuando dice aquí, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, a veces nos falta el entendimiento qué cantidad de pueblo era este. Mire, era mucho más que el número que veo aquí esta mañana presente. A mí, sin contar los siervos. Nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Allí en el capítulo 7. Nos da un número, ¿verdad? En el capítulo 7, en el versículo 67, ¿verdad? Dice, y sin sus siervos y sus siervas, el versículo 66. Si usted mira Nehemías 7, 66, mire, toda la congregación junta era... ¿De cuánto, hermanos? 42,360 personas. Cabezones. Trate usted de que 42,300 personas se junten en un mismo pensar. Dios mío, si el pastor trata de que haya unidad en 3, 4 pelones y batalla toda una vida. Dice aquí que el pueblo eran 42,360, sin contar los siervos y las siervas, que eran alrededor de 7,000 más. Ve, a veces nos falta ver el escenario de las cosas que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Ahora, ¿por qué nos da esta numeración? Le voy a decir por qué nos da esta numeración. Para que usted y yo entendamos que no hay excusa de por qué no existe unidad en el cuerpo de Cristo. A más que aquí sea un grupo de 42,360 personas o 7,000 más, tenemos excusa porque no existe unidad en el cuerpo de Cristo. Dios mío, allá afuera quienes no conocen las cosas del Señor se encuentran en un estado de desunidad. Cada quien queriendo jalar para su propia manera, su propia dirección y su propia tragedia. ¿Sabe lo que este mundo necesita hoy en día? Necesita poder ver un lugar, una obra, un grupo que se llama cristianos, donde existe una unidad como no existe en otro lugar. Ahora, yo no sé si usted entiende. Usted sabe lo que se toma 42,300 personas que encajen en una misma dirección, en un mismo pensar, en una misma motivación. Ahora, cuando hablamos de unidad, hermanos, la unidad es una virtud la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o sea alterada. Cuando hablamos de unidad, verdad bíblica, estamos hablando de una unidad que el pueblo de Dios entiende que cuando esa unidad es, verdad, extraviada, es dañada, pierde su esencia y destruye y altera la efectividad
que esa obra puede ser. En la palabra de Dios encontramos un ejemplo de eso. Ahora hemos oído, inclusive creo que los políticos, ¿verdad? Cuando están corriendo, hay un dicho que dice, si no me equivoco, ¿verdad? El pueblo unido, bien que se lo saben, jamás será vencido. Por la esencia de la unidad. Pero cuando la unidad es dañada, escúcheme, no hay seguridad, no hay preservación, no hay fuerza, no hay poder. Hay destrucción, hay alteración. El poder más grande que la iglesia como el cuerpo de Cristo puede tener, que va a garantizar y proteger y poder seguir haciendo aquel llamado que Dios ha dado a su pueblo, escúcheme, tiene que estar sustentado dentro de la unidad. En la Biblia nos da un ejemplo, escúcheme, donde Dios mismo tuvo que intervenir por la unidad que existía sobre algo que el ser humano quería lograr. Vamos a Génesis, por favor, capítulo 11. Génesis, capítulo 11. Y yo creo que muchos de nosotros conocemos esta historia sobre la Torre de Babel. Inclusive usted se pregunta cómo comenzó todos estos lenguajes que hoy existen. ¿Sabe que antes, cuando Dios hizo la creación, todo el ser humano hablaba solo una lengua? Usted sabe que el lenguaje fue parte de aquello que Dios tuvo que intervenir, porque este pueblo tenía una unidad para querer hacer algo. Y Dios dijo, si yo no intervengo en ello, por la unidad que existe en ellos, no los voy a poder parar y van a lograr lo que quieren. Mire lo que dice en Génesis capítulo 11, versículo 1. Tenía entonces, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Tenía entonces, dice, toda la tierra una sola lengua y una misma ¿qué? Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dieron unos a otros, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con juego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, ahora, esta es la razón por qué Dios tuvo que intervenir, porque querían hacerse un nombre por sí mismo. Pero vemos la unidad que existía en ellos. Dice aquí, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, dice, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de hombres. Y dijo Jehová, mire lo que dijo, he aquí el pueblo es que. ¿Qué había en ellos? Unidad. Mire, y todos estos tienen un solo ¿qué? Y ahí la palabra lenguaje quiere decir un entendimiento. Hay unidad
¿verdad? No solo en propósito, pero en entendimiento. Y dice, y han comenzado la obra. Y mire, este es el poder de la unidad. Y nada, ¿y qué, hermanos? Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado que. O sea, no iba a haber nada que iba a poder estorbar en ellos porque tenían un elemento esencial y poderoso en sus vidas: unidad. Versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lugar, para que ninguno entienda el habla de quién. Y así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra. Miren, ¿qué sucede? Porque cuando llega esa confusión del lenguaje, hay algo que afectó lo esencial de la unidad. ¿Y qué sucedió cuando ya no había unidad? Y dejaron de edificar, ¿qué? La ciudad. Sí. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué estoy diciendo con todo esto, hermano? Lo que estoy diciendo con todo esto, que aquello que cada uno de nosotros deberíamos de perseguir cada momento, cada instante, cada tiempo que tenemos la oportunidad de congregarnos aquí, hermanos, es que debemos perseguir todos la unidad. Es lo esencial. Cuando hay unidad, hay un mismo pensar. Cuando hay unidad, hay una misma dirección. Cuando hay unidad, hay un mismo objetivo, propósito, meta. Cuando hay unidad, hay poder. Una de las cosas más tristes que hemos estado viendo más y más es el poder que la iglesia ha estado perdiendo en estos tiempos. Y cuando hablo de poder, hablo de autoridad, de aquel respeto, ¿verdad?, de que servimos a un Dios verdadero. Es interesante cómo años atrás y décadas atrás, y quizás a pastor sabe un poco más de lo que yo estoy hablando, de cómo era respetado alguien cuando profesaba decir que era un hijo de Dios, un cristiano. Mire, hoy en día usted dice que es cristiano, ¿y qué hace la gente? Se burla. Dice, ese se le zafó la canica. Ahora es importante, hermanos. Lo más grande que la iglesia necesita en este tiempo, escúcheme, para desarrollar aquel poder y aquel propósito que Dios ha establecido para su iglesia, comienza con la unidad. Amén. ¿Quiere esta obra desarrollar la voluntad de Dios y que Dios le use al máximo en esta área donde se encuentra? Déjeme decirle dónde comienza: en la unidad. Y mire, el tema de la unidad es amplia. Si hay unidad, quiere decir que cuando estas puertas se abren para la iglesia reunirse, adivine dónde va a estar usted. Si hay unidad,
Cuando, ¿verdad? El hombre de Dios dice, Dios nos está guiando a hacer esto, adivine qué va a decir la iglesia. Ay, se quedaron callados. Se dice, amén. Eso es cuando hay unidad. Escúcheme. Una de las cosas más esenciales que la iglesia necesita es que el enemigo ha influenciado en desborotar esa unidad. Ya se me fue el tiempo. Y esa era la pura introducción. Quizás en el servicio, en el otro servicio, me puede extender un poco más. Pero escúcheme. Termino con decir esto. ¿Cuál es la clave de poder la iglesia mantener esa unidad? O sea, ¿es simplemente por lo que el pastor dice? ¿Yo debo de someterme a ser unido simplemente por lo que él dice? No. Mire, porque hay personas que se han clamado ser siervos del Señor y guían su propia agenda, sí, su propio propósito. Hay algo importante que vemos en este grupo del por qué se juntaron. Le voy a decir dónde está la clave de la unidad. El propósito por el cual usted y yo estamos aquí. ¿Por qué usted está aquí? No, pues, no tenía otra cosa que hacer hoy. No me salió algo mejor. No, pues no hubo ninguna invitación. No, pues porque pues quería ver al hermano o a la hermana. O por el cafecito. ¿Sí todavía hay cafecito y dona? Amén. Ay, Señor, tengo que terminar ya. O por los cantos. Mire, a mí me gusta escuchar al pastor. Hay mucha gente que canta y tiene talento para cantar. Pero a mí me gusta, y el Señor me ha dado ese oído, ¿verdad? De cuando alguien canta, no por su talento, pero por su corazón. Amén. A mí me encanta, mire, yo si pudiera escucharlo aquí unas 3, 4 horas, que le siga. Pero no es la razón por qué estamos aquí. Hay una específica por la cual este pueblo se juntaron como un solo hombre. ¿Qué pidieron que trajeran? ¿Qué le pidieron a ellos que trajera? La ley de Moisés. Le voy a decir cuál es la unidad, cómo va a surgir la unidad en la iglesia. ¿Qué impacto tiene este libro en nuestras vidas cada vez que la escuchamos? Si cada uno de nosotros está aquí y viene listo para que este libro impacte en nuestras vidas, escúcheme, usted se va a admirar la unidad que va a surgir en este libro. Les iba a hablar esta mañana de lo que vemos aquí, el impacto que la palabra de Dios tuvo en ellos. No nos alcanzó el tiempo, pero por la manera que ellos recibieron este libro, surgía esa unidad de un pueblo de 42,360 personas. Eso mismo que ellos tenían ahí que causaba unidad, eso es lo mismo que usted y yo tenemos aquí. ¿Cuál es la diferencia? Nuestra actitud hacia este libro. Amén. Usted dígame que va a dejar que este libro obre en su vida y usted va a ver la unidad que este libro hace con cada uno de nosotros. Amén. 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 Vamos a orar, hermanos.
Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tan hermosa, tan linda, Señor. Y tan necesario que tu pueblo necesita de tener esa unidad, Señor. Porque es a través de la unidad que tú vas a hacer maravillas, Señor. Pero no unidad basada, Señor, en lo que el ser humano quiere, sino basada en la unidad de lo que tu palabra es a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Bendice el resto del tiempo. Lo dejamos en tus manos, Señor. En Cristo Jesús. Y el pueblo dice...